Ok, listo, entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Recuerden de, eh, de manejar el tiempo. Creo que la pregunta es cuando pausa. ¿Cómo? Dale, contesta y ahorita la miramos. Contesta y ahorita la miramos. Ok, miremos proposiciones primero y ya pasamos a socializarla. Listo, esos fueron los que tuvieron la pregunta bien. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Por favor, repite. Profe, yo no, pues esto, Chris se pausó, no mostró la pregunta ni nada. Vale, ¿tú estás en el celular? Sí, señor. Entonces, en la parte... yo ni siquiera tampoco entré. En la parte... En la parte superior izquierda, es decir, por aquí aparecen dos líneas, que es de pause, y al lado derecho, es decir, después de esas dos líneas, aparece un botoncito con unas flechas en forma de círculo. Tú le das, tú le das ahí y él inmediatamente le actualiza y lo lleva a la pregunta, ¿vale? Sí, señor. Ok, listo, vamos a responder rápidamente estas preguntas, o bueno, a socializarlas entre todos. La pregunta decía, son compuestos binarios que se forman por la unión de un metal y el oxígeno. Entonces, aquí de una vez vamos a saber que es un óxido. ¿Ok? Un óxido. Bueno, todas decían óxidos. Todas decían óxido. Miremos, miremos cada una de las opciones. Entonces, primero, ¿cuáles descartábamos? Descartábamos esta, la última, porque dice óxido ácido. O sea, está metiendo óxidos y está metiendo ácidos. Pues no, entonces no es. Esa tampoco, porque está metiendo también ácidos, los hidrácidos, ¿sí? Y no existe ningún compuesto químico que haga parte de los dos. O es de óxidos o es de ácidos. Pero en este caso aquí nos están preguntando es de óxidos, perdón. De óxidos. Entonces, por lo tanto, la tercera también la descartamos. Estaría entre la primera y la segunda. Entonces, como lo acabo de decir, aquel compuesto que está formado por la combinación de un metal y el oxígeno, pues esto me va a formar un óxido básico, ¿sí? Era muy fácil determinarlo porque es que aquí decía, por la unión de un metal, entonces uno decía, bueno, estarían estas dos, pero uno dice, bueno, la primera no es porque aquí dice no metálico, en cambio la segunda dice metálico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era la B, es decir, esta. ¿Listo? En donde 4 personas, 4 estudiantes contestaron de forma correcta. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. No se les olvide actualizar si de pronto no le carga la pregunta.
Listo, muy bien. Así queda la tabla de posiciones. Jenny, Andrés y Juan David. Son los tres primeros. Vale. ¿Alguien quiere, ¿alguien quiere responder esta pregunta o socializarla? Vale. Recordemos que nosotros podemos ingresar a la imagen, ¿no? O sea, si estamos en el celular, pues uno le da clic en la imagen y puede ingresar. Puede ingresar. Yo la verdad no lo había visto. Yo no lo había visto y aquí está todo. Sí, aquí está todo. Eh, pero bueno, no había visto el dibujo. Y la pregunta nos dice, los principales compuestos inorgánicos son, ¿ok? Entonces fácilmente podríamos descartar varios. Por ejemplo, descartábamos la primera porque aquí nos está hablando de gases y azúcares. Y nosotros ni vimos azúcares ni vimos gases. Entonces descartado. La segunda la descartábamos porque decía alcoholes. Tampoco vimos alcoholes. La tercera dice sales, bases, óxidos, ácidos. Esta es la opción correcta. Y miremos la última para descartarla también. Aquí decía alcanos. Los alcanos hacen parte de las funciones orgánicas, que son las que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero entonces, si por simple descarte o simplemente mirando las palabras que de pronto se nos hacen un poco extrañas, pues a esas opciones las descartamos precisamente por eso. ¿Listo? Entonces, lo que hemos visto en este periodo o en esta temática, pues son estas, ¿no? Sales, bases, óxidos y ácidos. ¿Listo? Ok, entonces vamos a continuar a la siguiente pregunta. Vale, Jenny, Juan Camilo Atencia y Andrés Tamayo son los que ocupan las tres primeras posiciones. Vale, esta hace un momento lo dije, que les pregunté que cómo hacíamos para poder identificar un ácido. Y entonces yo les dije que los ácidos, todos los ácidos iniciaban con hidrógeno. Todos inician con hidrógeno. Entonces, pues la pregunta decía, los ácidos son compuestos cuyo grupo funcional es. En este caso, el grupo funcional o el elemento químico más importante que me permite identificar ácidos, ¿sí? Es el hidrógeno, ¿vale? El oxígeno, pues ya sabemos que el oxígeno es de los óxidos, el grupo hidroxilo es de los hidróxidos o de las bases, y el carbono, pues esto es de compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, por simple descarte también podríamos decir que la pregunta correcta era el hidrógeno. ¿Listo? Chicos, si tienen preguntas me van diciendo mientras que estamos socializando, ¿vale? Porque la idea es que aquí todos como que preguntemos algo que de pronto no entendió o que se le hizo como extraño o que nos dé su opinión de por qué marcaron esas opciones. ¿Listo? Porque la idea es eso. La idea es que podamos como mirar en qué están fallando ustedes. Vamos a seguir con la cuarta pregunta.
Bueno, tenemos con Camilo Atencia, Geni y Andrés, creo que están dentro de los primeros 3. Ok, esta pregunta pues también era fácil porque yo se las dije al inicio. Entonces la pregunta dice, los hidróxidos o bases tienen como grupo funcional. Entonces, vuelvo repito, el oxígeno es de los óxidos, el hidrógeno es de los ácidos y el carbono es de las funciones orgánicas. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta era hidroxilo, es decir, el grupo OH. ¿Listo? El OH. ¿Ok? Esto que les dije al principio fue por algo, ¿no? O sea, se los dije para que lo tuvieran en cuenta y lo aplicaran en las preguntas. ¿Ok? Y no solamente en este cuestionario, sino también en su vida, ¿no? En su vida cotidiana. Uno encuentra muchos compuestos químicos, por ejemplo, dentro de los ingredientes de los productos que ustedes se aplican o de los productos que ustedes consumen. Entonces, ya más o menos ustedes pueden identificar qué tipo de sustancia es la que usted se está comiendo o la que usted se está aplicando en su cuerpo, en su cabello, bueno, en lo que sea. Y de alguna forma sepa cuáles son las características de esas sustancias, ¿vale? Y de alguna forma como que ese es el fin último de la enseñanza de estos conceptos o de este tema, ¿no? Para que usted lo aplique en su vida, ¿vale? Ok, vamos a continuar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Genio va a subir, Juan Camilo y Andrés. Ellos son los 3 que van de primero. Vale, entonces la pregunta decía, son compuestos binarios que se forman con un no metal y el oxígeno. Esta era lo contrario a la primera pregunta que respondimos hace un momento, ¿sí? Aquí la pregunta inicia con, son compuestos binarios. Binarios quiere decir que están conformados por 2 elementos químicos, así de sencillo, ¿sí? Y nos están diciendo que ese compuesto químico dentro de su estructura tiene un no metal y el oxígeno. Entonces de una vez vamos a decir que eso es un óxido. Si tiene oxígeno es porque es un óxido, ¿ok? Entonces, ¿cuál descartábamos? Descartábamos ácidos y descartábamos sales. ¿Listo? Y aquí, pues ya de pronto si no se acordaba uno podría decir, bueno, en la A respondí que eran óxidos básicos. Sí, eran óxidos básicos y ahí nos hablaban de metales, pero aquí nos están hablando de no metales. Entonces, por lo tanto, pues yo diría, bueno, entonces son óxidos ácidos. Entonces la respuesta correcta era la A. Entonces, muy bien por estas 5 personas, ¿ok? Chicos, si tienen algo por decirlo, díganlo, o bueno, o manifiéstelo. Señor. Se me cayó el internet, por eso no pude contestar la pregunta. Vale, entiendo. Pero, ¿también le ha pasado con las otras? ¿Señor? Si le ha pasado lo mismo con las otras preguntas, o sea, si también yo alcancé a contestar las tres primeras. Vale, entiendo. Entiendo. Bueno, si de pronto no le carga la pregunta, vuelvo, repito, en la parte superior izquierda aparece una flechita en forma de círculo para que le den
Ahí presionen ese botoncito y entonces el programa inmediatamente actualiza y lo manda a la pregunta. ¿Listo? Vale, vamos a continuar. Profesor, Señor, ahí me cargó la pregunta, pero no me sale la respuesta, es precisamente porque ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo que teníamos para contestarla. ¿Listo? Entonces voy a hundirle de una vez y tú le das allá en el botoncito con las flechitas en forma de círculo para que la actualice de una vez. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Vale. Creo que yo fui el que no alcancé a contestar. Bueno, no importa. Listo. Andrés, Geni, Juan Camilo. Siguen ahí entre los 3 primeros puestos. Y en ese sí se rajaron muchos. Señor, dígame. Esto es que se me pone internet por un ratito mientras estamos en la prueba. Apenas me volvió. Vale, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Recuerden que este test no es una nota obligatoria, ¿no? O sea, yo tampoco les voy a colocar nota mala si de pronto les va mal, ¿sí? Porque yo también sé y soy consciente de que a muchos no les sirve el internet, o de pronto se les cae de un momento para otro, o de pronto no tiene internet y lo está haciendo solamente con datos, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo en cuenta eso, ¿vale? Más que la nota, o sea, más que la nota de esta actividad, es como tomarlo como una forma de preparación, ¿no? Para saber qué tan bien estoy con respecto a este tema, ¿sí? Yo sé que ustedes deben estar aburridos de que les digan esto, pero aquí lo más importante es que ustedes tengan un buen conocimiento para que se enfrenten sin ningún problema y sin ninguna dificultad para la prueba, ¿no? Entre uno más sienta que de pronto sabe, que ha estudiado, que ha hecho simulacros, que se dedicó a hacer este tipo de pruebas, que se dedicó en su tiempo libre a estudiar. Cuando uno hace ese tipo de cosas y ya cuando se enfrenta a la prueba uno sabe pues que hizo todo lo que estuvo a su alcance para prepararse y para sacarse, digamos, un buen resultado en las pruebas. Y como tal, este es mi interés, o sea, el interés con estas actividades es para eso. Más que una nota y más que saber un número, es más bien como que nos evaluemos y sepamos en qué tenemos vacíos. ¿Listo? Entonces, esta pregunta pues simplemente nos da un compuesto, una fórmula química de un compuesto, esa es una fórmula molecular, y entonces nos daban pues las opciones. Entonces siempre, chicos, recuerde que siempre cuando tenemos una fórmula molecular y nos piden el nombre, pues tenemos que hacer simplemente aquí en nuestra mente, o pues si quería lo puedo hacer en un papel, es colocarle los números de oxidación y mirar con cuál número de oxidación trabaja aquí el cloro, ¿no? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno pues es -2, ¿sí? -2. Y -2 por 1, pues aquí tenemos -2. ¿Qué quiere decir? Que a este lado positivo tiene que darle 2, ¿sí? Positivo. Entonces, por lo tanto, para que me dé ese 2, pues yo tengo que colocarle el número de oxidación aquí el cloro como +1, ¿no? +1. Entonces, 1 por 2, pues me da +2. Y +2 más -2, pues eso me da igual a 0. Y recordemos que el cloro trabaja con 4 números de oxidación. Está el 1, está el 3, está el 5 y está el 7.
¿vale? Y entonces para el 1 o para el primero, para el menor de los números de oxidación que tiene el cloro, pues se utiliza el prefijo hipo, no se lo olvide nunca, siempre cuando un elemento químico tenga más de 3 números de oxidación, más bien más de 2, es decir, cuando tenga 3 o tenga 4, pues el menor de ellos siempre, siempre, siempre va a manejar el prefijo hipo y el sufijo oso, ¿vale? Hipo y oso. Entonces simplemente pues lo que tenemos que hacer es mirar cuál inicia con hipo y cuál termina en oso. Entonces uno dice, bueno, yo sé que todos son óxidos, ¿sí? Pero bueno, dice uno, bueno, ya descartó este porque este termina en oso. Entonces uno iría aquí a la segunda y dice, ah, bueno, este es, porque mire, comienza con hipo y termina en oso. Y estos dos pues los descartamos precisamente por eso, ¿ya? Entonces uno ya sabiendo esta partecita y ya sabiendo que, pues, que ya colocó los números de oxidación, pues ya como que determina cuál es la correcta. ¿Listo? Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si alguien quiere opinar con respecto a lo que usted tuvo en cuenta para responder la pregunta, pues eso sería algo bueno porque así los demás pueden saber qué fue lo que tuvieron en cuenta para responder, así sea algo como insignificante o así sea algo como raro. ¿Listo? Entonces esas opiniones a nosotros nos importan. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Denle en actualizar. Falta Jesús. Listo, muy bien. Ok. ¿Alguien quiere ayudarnos? Ah, bueno, primero miremos las posiciones. Jenny sube, Andrés Tamayo segundo y Juan David Navia de tercero. ¿Alguien quiere ayudarme con esta pregunta que de pronto nos quiera compartir qué fue lo que tuve en cuenta para responder? Pues como anteriormente usted explicó que esto, ¿qué? Sí, que eso como tal, esa fórmula es un ácido, ¿qué? Hidral, porque pues se compone solamente del oxígeno y un metal. Ah, bueno, Del hidrógeno, eso, del hidrógeno. Dijo que eso. Los ácidos primero siempre iba el hidrógeno. Exacto, sí, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál opción nos descartábamos? El óxido, porque pues esto, en el óxido, todo lo que decían óxido, uno sulfúrico y sulfuroso se descartaban pues porque los óxidos pues se componen de un óxido y pues depende si es de un metal o un no metal. Exacto. Pero en este caso estábamos trabajando era con el hidrógeno. Muy bien, exacto, sí. Digamos, eso sería como lo principal para poder responder la pregunta, ¿sí? Entonces, siempre, chicos, recuérdenlo siempre, 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 siempre. No solamente para las pruebas, sino para el resto de sus vidas. Siempre que miren un compuesto inorgánico, ¿no? Porque esto es inorgánico. Siempre que miren un compuesto inorgánico en la cual este compuesto inicie con un hidrógeno, pues entonces de una vez usted va a determinar que eso es un ácido, ¿vale? Y eso le va a servir es para su vida. Por ejemplo, si mira por ahí un frasco y dice, bueno, el compuesto, la fórmula química inicia con ácido, pues téngale respeto porque saben que los ácidos como tal, la mayoría, no quiere decir todos, pero sí la mayoría, son muy reactivos. Entonces, de alguna forma, pues usted ya sabe cuáles son sus características y ya sabe que tiene que tener cuidado. Entonces, siempre recuerden que los ácidos inician con hidrógeno, ¿vale? Y aquellos que no tengan oxígeno, pues son hidrácidos, y aquellos que sí tengan oxígenos, pues son oxisales. Y entonces,
si vamos a los hidrácidos, pues recordemos que los hidrácidos terminan en el sufijo, en el sufijo hídrico, ¿vale? Hídrico, ¿ok? Entonces de una vez descartábamos la B, la C y la D. ¿Por qué? Bueno, las dos últimas las descartábamos porque aquí nos están diciendo que son óxidos, pailas, no tiene nada que ver con óxidos. Entonces estarían estas dos. Pues uno dice, bueno, pues como se trata de un hidrácido, y yo sé que los hidrácidos terminan en hídrico, pues entonces esta es la correcta y esta no es. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Listo, vamos a pasar a la siguiente. ¿Listo? ¿Todos están preparados? Recuerden que en la parte de arriba pueden actualizar por si no les carga la pregunta. Listo. Seguimos. Listo, muy bien. Vale, miremos todas las posiciones, a ver cómo van. Listo, Yajaira sube a la quinta posición. El resto se mantiene. Solamente yo fue que contesté mal aquí, ¿sí? O sea, recuerden que yo estoy contestando de manera errónea, pues para no competir con ustedes y para saber cómo es que pues se está dando la actividad en el celular. Pero bueno, aquí muy bien por todos, porque todos contestaron correctamente. Yo puedo estar casi seguro que de pronto lo buscaron por internet, pero bueno, la intención es que sepamos un poquito de cómo nombrarlo sin tener en cuenta, bueno, el internet o otro tipo de cosas. Una forma de nombrarlo, pues ya sabemos que es colocar los números de oxidación, ¿cierto? Y mirar en la tabla periódica los números de oxidación. Y bueno, ya dependiendo de esos números de oxidación, pues colocaríamos cuál sería el prefijo o el sufijo adecuado, ¿no? Y otra forma de contestar esto era teniendo en cuenta la tablita que nos compartió Jenny la clase pasada. Teniendo en cuenta esa tablita, y creo que yo también se las compartí. Voy a ver si todavía la guardo. Creo que es esta. Esta no es. Profesor, una pregunta. Dime. Dale, te escucho. Profesor, ¿con cuánto oxidación trabaja el nitrógeno? En la cara que nos envió, esto tiene 5. ¿Tú la tienes? ¿Tú tienes la tabla ahí? No la encuentro. Ah, a la tabla periódica. Tú te refieres a la tabla periódica, ¿sí? Sí, señor. Ok, vale. Con los nitrógenos, con el nitrógeno o los compuestos que contengan nitrógeno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si uno mira en la tabla periódica, vamos a mostrarla. Eso está. Eso la tengo. No, descargas. Eso está aquí. Listo. Si ustedes, bueno, si miramos
si miramos en la tabla periódica, espérame un tantito. Listo, si miramos en la tabla periódica podemos encontrar que el nitrógeno, vamos a agrandarlo, el nitrógeno, hablando más, trabaja con más de 4. Es decir, trabaja exactamente con 5 números de oxidación, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Entonces, resulta que, bueno, aquí nos han puesto todos estos números de oxidación porque el nitrógeno, digamos, dentro de su estructura puede formar aniones, que en este caso puede ser, bueno, son iones que en este caso son aniones, ¿sí? Recordemos que los aniones son los que tienen carga negativa, ¿sí? Pero en realidad los compuestos químicos que existen realmente, es decir, que están en la naturaleza y que nosotros los podemos encontrar, son aquellos compuestos químicos que trabajan con número de oxidación 1, 3 y 5, ¿vale? Es decir, que el 2 y el 4, son números de oxidación que, si bien pueden darse ciertos compuestos del nitrógeno, ¿ya? Pero estos compuestos pueden ser sintéticos, es decir, el hombre los puede elaborar o los puede formar, y también hacen parte de ciertos iones, ¿ok? Pero en realidad los que existen en la naturaleza y son digamos, los compuestos o las sustancias que uno más puede encontrar que dentro de su estructura tenga nitrógeno, pues ahí, en este caso son aquellos en donde el nitrógeno tiene un número de oxidación 1, 3 y 5, ¿vale? 1, 3 y 5. Entonces, por lo tanto, ¿uno qué utilizaría aquí? Cuando utilizamos es que quiero ver la tablita. ¿Tú tienes la tablita ahí, la que enviaste al grupo, Jenny? Espera a ver si la encuentro. Señor. ¿Todavía la tienes? Envíala, por favor. Espera si yo la encuentro acá. Estoy aquí. Es que eso fue hace rato. Fue por aquí. Aquí está. Esta fue la que envió Jenny. Yo después envié otra. Bueno. Listo, entonces. Miremos. Miremos aquí. Miremos acá. Bueno, en los compuestos, en los iones, ¿sí? En los iones en donde aparece el nitrógeno, ¿vale? Si ese ion aparece como NO2, ¿sí? NO2, pues entonces vamos a decir que es nitrito, ¿vale? Nitrito. Recordemos que en las sales el oso cambia por ito y el ico cambia por ato. Es decir, cuando encontramos un ion dentro de un compuesto químico en donde esté NO3, pues vamos a decir que es un nitrato, ¿vale? Es un nitrato. Aquí trabaja con 5 y aquí trabaja con 3. ¿Listo? Miremos entonces el que nosotros teníamos acá. El que nosotros teníamos acá era NO3, mire, NO3. En este caso, espérate.
¿Dónde está? Acá. En este caso aparecía NO3, pero la cuestión es que yo puedo decir que no podríamos colocar nitrito ni nitrato, porque en este caso estamos hablando que no es una sal, es un ácido. ¿Sí? Mira, aquí eso es un ácido. ¿Sí? Porque comienza con hidrógeno, no es una sal, es un ácido. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? O qué lo que podríamos hacer? Pues simplemente lo que hacíamos era cambiar este hito por oso y el ato por ico. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta pues era nítrico, precisamente por eso. Porque aquí, mire, aparece NO3 y sabemos que el ato es algo que se ha cambiado por ico, entonces en definitiva quedaría nítrico, ¿sí? Nítrico. Eso es para que lo tengan en cuenta. Hay otras tablas periódicas en donde aparecen estos nombres para los iones de ácidos y para los iones de sales, ¿sí? Aparecen los dos. Los que están aquí, la mayoría son para sales. Por ejemplo, todos estos son para sales, ¿sí? Pero bueno, uno ya sabiendo propiamente el tema, pues uno ya sabe que en las sales este ato cambió por ico y este hito cambió por oso. Entonces, por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de ácidos, pues aquí sería nitroso y aquí sería nítrico, ¿sí? Nítrico. Entonces, por lo tanto, por eso era que la respuesta correcta aquí era ácido nítrico. Acá está, ácido nítrico, ¿vale? ¿Cómo podríamos también responder? Pues por descarte, ¿no? Entonces descartábamos ácido sulfúrico porque no tiene azufre, descartábamos también ácido sulfuroso porque no tiene azufre, entonces estarían estas dos. Pero como lo acabo de decir, el óxido nitroso es cuando aparece aquí NO2. Si no estoy mal, NO2, sí. NO2. Entonces, por lo tanto, pues ácido nitroso pues no era, sino que era ácido nítrico. ¿Listo? Vale, entonces ya teniendo en cuenta eso, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien por todos. Muy bien. Miremos posiciones. Muy bien. Por los 6 primeros que no cambiaron. Uf. Yo respondí bien. La verdad es que respondí ahí como a la suerte. Vale, muy bien por todos. Aquí aparece KBR. ¿Alguien me quiere decir qué es esto? ¿Qué es el KBR? ¿Qué función inorgánica es? Es un óxido. Una sal. Es una sal. ¿Por qué identificaron ustedes que era una sal? Pues porque el potasio es que pertenece a algo de pues, metales. Sí. Y pues entonces el bromo es un no metal. Perfecto. Entonces la sal, pues después de esto combinar el ácido con el hidróxido al sacar, sí, se saca la sal y queda en eso. Exacto, muy bien. Ok, sí. Entonces, si de pronto uno no, como que tiene cierta duda en que es una sal, pues uno comienza también a descartar. ¿Qué descarta? Entonces uno dice, bueno, aquí no hay oxígeno, entonces no es un óxido. Aquí no hay OH, entonces no es un hidróxido. Y aquí no inicia con H, entonces tampoco es un ácido. ¿Qué no me quedó? Pues una sal. Ahora, ¿qué tipo de sal es? Pues yo digo aquí, eso es una sal aloidea,
porque no tiene oxígeno, así de sencillo, ¿sí? Si tuviera oxígeno, pues sería una oxisal, ¿sí? Vale, ahora nos preguntan es el nombre. Entonces recordemos que las sales aloideas provienen de los hidrácidos y dijimos que los hidrácidos terminaban en hídricos, ¿sí? En hídrico. Y aquí en las sales ese hídrico va a cambiar por uro, ¿sí? Por uro, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que eso es algo, eso sería como, no nos ayudaría mucho para este caso porque aquí todos terminan en uro, ¿sí? Todos terminan en uro. Pero entonces lo que teníamos que hacer ahora era mirar los compuestos, ¿no? Entonces, primero, uno dice, yoduro, pues no, yoduro no porque no hay yodo, ¿sí? Miremos la tercera, cloruro, pues no, porque no hay cloro. Y fluoruro, pues no, porque no hay flúor. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál me queda? Pues bromuro, porque hace parte del bromo, bromuro de potasio. Entonces, si ves, sin necesidad de poder yo de pronto ver la guía o haber buscado, pues yo puedo responder la pregunta, ¿no? Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Recuerden que las posiciones también dependen de qué tan rápido usted contesta la pregunta, ¿no? Entre más rápido conteste, pues más puntos le da el programa. ¿Listo? La plataforma. ¿Listo? Pasamos a la 10. Listo. Vale, miremos posiciones. Jenny se mantiene, Andrés y Juan también se mantienen y son los tres primeros. Ok, aquí, bueno, la mayoría contestó bien. Yo contesté mal, yo contesté hidruro de calcio y hubo otra persona que también contestó de forma errónea. Entonces quiero que alguien me diga por qué marcó hidróxido y no marcó otra. ¿Por qué es un hidróxido y por qué, digamos, no es un óxido, por qué no es un ácido o por qué no es un hidruro? Pues porque está el OH. Sí, así de sencillo, no era más, no era más. Entonces uno mirando el OH, de una vez puede identificar que eso se trataba de un hidróxido o de una base que es lo mismo, ¿no? Entonces por lo tanto, pues el único que dice hidróxido pues es la B, ¿sí? Los otros dicen óxidos, ácidos e hidruros. Entonces la respuesta correcta era la segunda o la B. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Y Juan David le ocupa el segundo puesto, se lo gana a Andrés. Yo creo que contestó más rápido. Uf,
Aquí la mayoría se equivocó. Quiero que me diga alguien por qué marcaron la C. Esto era cuestión de Porque verla. me confundieron por... Sí, yo creo que fue eso. Digamos esto era, bueno, de ver la guía, ¿no? En la guía estaba. La pregunta dice, un átomo con 3 números de oxidación puede tener los siguientes prefijos. Ojo, prefijos y sufijos, ¿no? Recordemos que los prefijos son los que van antes de la palabra y los sufijos son los que van después de la palabra. Entonces, miremos las opciones. Lo primero que podemos decir es que si un elemento químico trabaja con 3 números de oxidación, vamos a suponer que tiene el 1, que trabaja con el 1, que trabaja con el 2 y que trabaja con el 3. Para el 1, ¿qué le correspondería? Le correspondería primero hipo como prefijo y sufijo oso. Entonces ya teniendo en cuenta eso, pues uno dice, bueno, pues ya, ¿qué puedo descartar? Descarto la segunda, porque aquí no inicia en hipo, perdón, no inicia en hipo. Descartábamos también la tercera, porque aquí no inicia en hipo, sino que inicia con hiper. Y siempre tiene que iniciar es con hipo. Entonces, por lo tanto, la respuesta podría estar entre la primera y la última. Pero entonces, para esta, ¿qué tendríamos que ver más? Pues uno dice, bueno, lo siguiente es que el siguiente número de oxidación, es decir, para nuestro ejemplo, que fuera el 2, por ejemplo, entonces para ese, el sufijo sería oso, o la terminación oso. Y para el siguiente, es decir, digamos para el 3, que es nuestro ejemplo, la terminación sería ico. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya sabríamos que la respuesta correcta es la última. Y esta la descartamos porque el per-ico se utiliza cuando un elemento químico o cuando un átomo, lo mismo, tiene no 3, sino 4 números de oxidación. Este per-ico correspondería al cuarto número de oxidación o al mayor número de oxidación que hace parte del átomo. ¿Listo? Vale, pasamos a la siguiente. ¿Listo? Miremos posiciones. Se movieron solamente abajo, arriba no hubieron cambios. Muy bien, aquí la mayoría contestó bien. Yo contesté la última, es esta. Yo contesté, por lo tanto 3 personas se equivocaron. Miremos qué decía la pregunta. Decía, carbonato de litio. Ok, entonces, lo que podíamos hacer era, primero, colocar los números de oxidación, o más bien colocar, no, saber cuáles serían los números de oxidación del carbono, ¿sí? Ya sabemos que el carbono trabaja con 2 y trabaja con 4. El 2, bueno, yo eso lo saco desde la tabla periódica, ¿no? Yo me lo sé, pero pues uno lo puede ver aquí. Trabaja con 2 y con 4. Entonces, uno diría, bueno, con 2 y con 4. Y ya sabemos que esto es una sal porque dice carbonato. Entonces quiere decir que en este caso sabemos que el oso cambia por ito y el ico cambia por ato. Y el ico es para el mayor número de oxidación. Entonces uno dice, ah, bueno, para el mayor. ¿Cuál es el mayor? Pues cuando el carbono trabaja con 4. Es decir, aquí el carbono trabajaría con 4. Entonces uno lo podría
uno podría determinar eso si le coloca los números de oxidación, ¿no? Si uno le coloca los números de oxidación. Y bueno, pues ahí le daría. La otra forma es mirar lo que hace un momentico les mostré esto, aunque aquí no está. No, aquí no está. Es que yo no recuerdo dónde fue que... el que yo les envié. Yo lo borré. No, yo no sé qué se hizo. Bueno, no sé si aquí está. No, esto no es. No, aquí no está. Bueno, bueno, vale. Entonces buscamos aquí en internet. Esas tablas existen, ¿no? Esas tablas están en la mayoría de las tablas periódicas, de esas que uno encuentra en las tiendas, están ahí todos los aniones y uno lo puede buscar. O si no, en internet están, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo busco carbonato de calcio, no, carbonato. El carbonato, mira, aquí está, sale como CO3. Carbonato sería CO3. Carbonito sería CO2. ¿Sí o no? CO3. Entonces aquí nos están preguntando por carbonato. Entonces sería CO3. Y la única que tiene CO3 pues es esta. Si yo le coloco un número de oxidación, pues aquí me quedaría menos 2 para el oxígeno, menos 2 por 3 me da menos 6. Es decir, que acá tiene que dar 6 positivos. ¿De dónde saco yo eso? Pues de multiplicar 2 por 1, que trabaja el litio aquí, el litio trabaja con 1, entonces 2 por 1, 2. Un número sumado con 2 para que me dé 6, pues es el 4. Entonces por eso le coloco aquí el carbono 4. Y ya sé que para el mayor número de oxidación, es decir, en este caso para el 4, el sufijo que se colocaría sería ato. ¿Listo? Y si fuera 2, ¿sí? Si fuera 2, que es para este caso de acá, pues entonces ahí se colocaría el sufijo ito. Entonces este se llamaría carbonito, ¿sí? Carbonito de litio. Y estos de acá no existen. ¿Listo? Estos no existen. Vale, entonces la respuesta correcta era la primera. Pasamos a la siguiente. Vale. Jenny, Andrés y Juan David se mantienen los 3 primeros puestos. Este ejercicio, bueno, aquí se equivocaron varios. Este ejercicio simplemente era de hacerlo en una hojita o hacerlo en la mente, ¿sí? Era hacerlo acá. Lo que hemos visto desde el año pasado, porque desde el año pasado fue que aprendimos a colocarles los números de oxidación. Entonces yo ya sé que el número de oxidación para el oxígeno pues es menos 2. Menos 2 por 4, eso me da menos 8, es decir que este lado negativo me quedaría menos 8, al otro lado tendría que quedarme más 8. ¿De dónde saco yo ese más 8? Pues yo sé que el potasio trabaja con más 1, por lo tanto, un número sumado con 1 que me dé 8, pues ¿cuál es? Pues el 7. 7 más 1, 8. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era 7.
Aquí está, 7. ¿Listo? Entonces por eso es la respuesta correcta. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Yo no contesté. Bueno. Eso se movió. La parte de abajo se movió. Muy bien, aquí la mayoría contestó bien. Yo creo que no alcancé a contestar. ¿Alguien quiere ayudarme en esta pregunta? Era fácil, ¿no? Tendríamos que ver la guía, o en la guía estaba la respuesta. Pero, pues también yo se las dije, ¿no? Al iniciar se las dije. Cuando mezclamos, cuando unimos, cuando hacemos reaccionar un ácido con un hidróxido o una base que es lo mismo, el resultado va a ser una sal y agua. Sal y agua. ¿Listo? No se lo olvide nunca eso. ¿Listo? Entonces, pues por lo tanto, era simplemente tener en cuenta la definición de una sal. ¿Vale? Ok, vamos a continuar a la siguiente pregunta. Listo, miremos posiciones. Laura pasa al cuarto lugar, sube. Los 3 primeros se mantienen. Listo. Bueno, para esta pregunta, puede ser a tener en cuenta en los números de oxidación. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Por qué la mayoría eligió óxido de hierro? Bueno, pues porque ahí está el hierro, ¿no? Vale, para que nunca se les olvide, muchachos. El hierro siempre trabaja con 2 números de oxidación. ¿Listo? 2. Entonces, si trabaja con 2 números de oxidación, eso quiere decir que yo no puedo colocar hierro. ¿Sí? Yo ya no puedo colocar hierro dentro de los nombres. Es decir, que el óxido de hierro como tal, ese nombre no existe. O no es correcto, mejor dicho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que el hierro tiene 2. Es como si yo, por ejemplo, dijera... Es como, por ejemplo, si yo dijera... Julián Guillermo. Bueno, ese es mi nombre, ¿no? Julián Guillermo. Si yo busco ese nombre en el mundo, puede que hayan muchos Julián Guillermo y que tengan los 2 nombres. ¿Sí? Yo sé que es un nombre raro, pero puede, o sea, yo estoy convencido que de pronto en otro país hay alguien que se llama Julián Guillermo, y yo estoy convencido que de pronto aquí solamente en Colombia lo haya. La cuestión es que yo me puedo ya diferenciar de los demás porque yo tengo un apellido y quizás ya con mi apellido ya me haga único. Lo mismo pasa con el hierro, ¿sí? Si yo coloco óxido de hierro, pues es algo muy general, ¿sí? Es algo que no sería muy específico.
Pero si yo digo óxido ferroso y digo óxido férrico, pues en este caso ya estoy siendo específico con el compuesto como tal. Y ya sé con qué número de oxidación está trabajando el hierro. ¿Vale? Entonces sabemos que el hierro trabaja con 2 y trabaja con 3. Para el menor de ellos se utiliza oso, para el mayor de ellos se utiliza ico. Ahora, ¿con cuál de esos manejar aquí el hierro? Pues yo sé que el oxígeno trabaja con -2, por lo tanto el hierro tiene que trabajar con +2. Entonces, si es 2, trabaja con oso. Por lo tanto, el nombre sería óxido ferroso. ¿Listo? ¿Por qué no escribo hierroso? Porque sabemos que el hierro proviene del latín ferrum. ¿Listo? Ferrum. Entonces, por eso se coloca ferroso o férrico. ¿Vale? Entonces, aquí uno podría descartar cuáles. Uno ya sabe que es férrico, ¿sí? Yo ya sé que es férrico, pero descartamos, por ejemplo, este. Ah, bueno, no hay ningún otro ico. Pero bueno, la cuestión es que descartamos el óxido de hierro por lo mismo, ¿no? Porque el hierro como tal no existe, tiene que uno diferenciarlo con el oso o con el ico. Óxido ferroso, pues no, porque es ferro. Perdón, no es férrico, sí, aquí trabaja es con 2, ¿no? No es férrico porque no está trabajando con 3, ¿sí? Y no es un ácido ferroso porque ya aquí tenemos en cuenta que como tiene oxígeno, entonces por lo tanto es un óxido más no un ácido. Entonces, ¿cuál nos quedó? Pues esta opción, la C. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta era la C, precisamente por eso que les acabo de comentar. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Listo, miremos posiciones, a ver cómo queda. Listo, ya la volvió a subir. Jenny, Andrés y Juan David se mantienen ahí en los 3 primeros puestos. Ya entre ellos estarían peleando. Yo creo que Jenny debe estar contestando más rápido, supongo yo. Entonces, para esta pregunta que dice hidróxido plúmbico y nos dan pues la fórmula química, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era mirar el número de oxidación del plomo. Recordemos que el plomo viene del latín plumboso, ¿sí? Plumboso. Entonces, por lo tanto, no se escribe plúmico ni plumoso, sino plúmbico o plumboso. Plumboso, sí. Ahora, miremos con qué número de oxidación trabaja el plomo. Pues vamos acá a la tabla periódica, buscamos el plomo. Aquí está. Y el plomo trabaja con 2 y trabaja con 4. 2 y 4. Entonces, por lo tanto, si trabaja con 2 y con 4, entonces para el menor de ellos, que es el 2, sería oso. Y para el menor para el menor oso, que es el 2, y para el mayor de ellos, que es el 4, sería ico, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya dijimos que el mayor número de oxidación del plomo, lo podemos ver acá, es el 4, ¿sí? Es el 4. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues de una vez podríamos decir que es este. Recordemos, chicos, que el numerito que yo escribo acá abajo va a ser el mismo número de oxidación que tiene aquí el plomo, o que tenga aquí el elemento que esté en la parte inicial. Es decir, que si este elemento trabajara con 5, pues aquí iría un 5.
Si aquí digamos en la fórmula química hubiera un 2, pues yo sé que este elemento químico también trabajaría con número de oxidación 2, ¿vale? Entonces siempre tengan en cuenta eso para saber el nombre correcto y a qué compuesto se refiere, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues descartamos los otros, descartamos este, descartamos este, porque aquí nos está diciendo que el mayor número de oxidación es el 4, entonces, por lo tanto, sería la terminación ICO. ¿Listo? Si aquí hubiese sido hidróxido plumboso, pues entonces la correcta era esta, ¿sí? Porque sabemos que el plomo también trabaja con número de oxidación 2 y que ese 2 es el menor, y como es el menor, entonces por eso se coloca la terminación oso. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Listo? Y Sandrés se coloca en el primer lugar. Y bueno, en esta pregunta decía ácido fosfórico. Entonces, todas las opciones que nos aparecen aquí, pues ya sabemos que son ácidos porque inician con hidrógeno. Entonces, por ese lado, porque no podríamos como diferenciarlos. Ahora, lo que tendríamos que hacer es mirar número de oxidación del fósforo. Entonces vamos a sacar la tabla periódica, buscamos el fósforo, y el fósforo tiene número de oxidación 3 y 5. ¿Qué quiere decir? Que para el menor, es decir, para el 3, iría oso, ¿sí? Oso. Y para el 5, que sería el mayor, iría ico, ¿vale? Y si ustedes miran, dice ácido fosfórico, termina en ico. Es decir, en este caso se utilizaría número de oxidación 5. ¿Listo? 5. Ahora miremos cuál de ese es el que está utilizando el número de oxidación 5. Pues, ¿qué hace uno? Pues simplemente coloca número de oxidación y hace la operación. ¿Cuál descartábamos? Podríamos descartar el primero, porque aquí aparece azufre y no fósforo. ¿Listo? Descartamos este. Y también descartamos el tercero, porque aquí aparece plomo, Pb, y no fósforo. Entonces este también lo descartamos. ¿Entre cuál estaría? Entre este y este. Entre estos dos. Y uno como que ya piensa que es este, porque este de acá, el último, pues en este caso, aquí el fósforo, y aquí el fósforo trabajaría con menos 2, y el hidrógeno trabaja con 1, es decir, el fósforo aquí trabajaría con 1, pero bien sabemos que el fósforo no trabaja con 1, entonces por lo tanto de una vez podemos decir que esa opción es incorrecta. Esto no es correcto. Esta sí es la correcta, porque colocamos aquí menos 2 por 4, 8, que quiere decir que a este lado también tiene que dar 8. ¿De dónde saco ese 8? Pues de la suma de los números de oxidación de estos dos. Entonces yo sé que el hidrógeno trabaja con más 1 aquí, y 1 por 3, pues 3. Ahora, un número sumado con 3 que me dé 8, pues sería el 5. 5 más 3, 5 más 3, 8, ¿no? Entonces el fósforo aquí trabajaría con 5. Y sabemos que para 5 la terminación es ico. ¿Vale? Continuamos para la siguiente pregunta.
Listo. Vale, muy bien. Continuamos. Vale, entonces para esta pregunta tenemos que tener en cuenta, podemos tener en cuenta el número de oxidación y hacerlos ahí, hacer la operación aquí en cada una de las opciones, o lo otro era mirar la tablita, ¿no? La tablita que ahorita les enseñé, o bueno, buscarla por internet. Entonces, miremos las opciones. Decía, ácido carbónico. Entonces sabemos que el carbono trabaja con 2 y trabaja con 4. Para el 2 sería oso, para el 4 sería ico. Es decir, que en el ácido carbónico trabaja con número de oxidación 4. 4. ¿Listo? Miremos a ver cuál de estos nos sirve. ¿Cuál descartamos? Entonces descartamos primero la tercera o la opción C, porque aquí aparece es cobalto más no carbono. Entonces descartamos la C. ¿Cuál otra descartamos? Descartamos esta, porque aquí además de carbono hay nitrógeno. Es nada que ver. Descartada también. Estaría entre estas dos. Pero si miramos estas dos, pues esta no es correcta, porque aquí el oxígeno trabajaría con -2, el hidrógeno tiene 1 y el carbono también trabajaría con 1. Pero sabemos que el carbono no trabaja con 1, trabaja con 2 y trabaja con 4. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta pues era la A, ¿sí? Y si lo hacemos, pues efectivamente me da, porque aquí coloco -2 para el oxígeno, -2 por 3 me da -6, por acá tiene que darme 6, ¿de dónde saco ese 6? Pues de la suma del hidrógeno y el carbono. El hidrógeno trabaja con 1, 2 por 1, 2, y un número sumado con 2 que me dé 6, pues sería el 4, ¿no? 4 más 2, 6. Entonces aquí el carbono trabaja con 4 y por lo tanto la terminación es ico. ¿Listo? Vale, aquí la mayoría respondió bien, creo que solamente yo contesté de manera errónea. Pasamos a la siguiente. Listo, Laura se coloca en cuarto lugar y los 3 primeros lugares no se mueven. Vale, creo que yo solamente contesté aquí mal. Bien por los 11, por las 10 personas, perdón. Y entonces la pregunta decía, ácido sulfhídrico. Ácido sulfhídrico. Entonces de una vez podríamos determinar que se trata de un ácido, bueno, su nombre lo dice, y que además es un hidrácido. ¿Por qué un hidrácido? Porque termina en hídrico. ¿Listo? Hídrico. Ahora, los hidrácidos, sabemos que los hidrácidos no contienen dentro de su estructura química oxígeno, ¿vale? No tienen oxígeno. Entonces, de una vez descartamos la 3, la opción C. Ahora, ¿qué otras opciones podemos descartar? Podemos descartar la segunda porque aquí aparece flúor, más no azufre, ¿sí? Más no azufre. Entonces descartamos esta, descartábamos estas dos, ¿sí? Estas dos. Estaría entre esta y esta de aquí. Pero si miramos esta de aquí no me da. Si yo hago aquí la operación, pues nunca me va a dar. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí el hidrógeno trabaja con 1 y el azufre tendría que trabajar con -1, ¿no? O sea, hidrógeno 1, azufre -1. Pero si miramos en la tabla periódica, el azufre no trabaja con 1. Trabaja con 2, con 4 y con 6. ¿Vale? Entonces,
Para que este compuesto sea hídrico, tendré que trabajar con el menor, y en este caso el menor es el 2. Es decir, que aquí la respuesta correcta era esta, porque si miramos aquí sería 1 para el hidrógeno, 1 por 2, 2. Por lo tanto, la sulfuro tendría que trabajar con menos 2. Y ya, ahí sí me daría. ¿Listo? Ok, pasamos a la última, no, la última no, a la pregunta número 14. Sí, sí es la última pregunta. Esta es la que define las posiciones. Listo, y entonces así quedó definitivamente. Listo, Andrés, Jenny, Juan David tienen 5 y los demás pues tengo que ver las respuestas que tuvieron correctas. ¿Listo? Para esta pregunta, bueno, decía el compuesto formado por la reacción química entre un hidrácido y un hidróxido es. Entonces, lo primero que podemos identificar es que estamos uniendo, estamos mezclando o estamos haciendo reaccionar un ácido con un hidróxido. Es decir, que aquí me formaría una sal. Una sal. Sabemos que ácido más hidróxido, sal. Entonces, de una vez descartamos oxácido, porque está hablando de ácido, y descartamos óxidos. ¿Listo? Descartamos esta y descartamos esta. ¿Cuál nos quedaría? Oxisal y sal aloidea. Y en este caso, cuando yo mezclo o hago reaccionar un hidrácido con un hidróxido, lo que se me va a formar es una sal aloidea. ¿Listo? Una sal aloidea. Recordemos que los hidrácidos no contienen oxígeno dentro de su estructura. Igual las sales aloideas tampoco tienen oxígeno. ¿Listo? Y entonces, listo, yo creo que eso es todo. Vamos a ver cómo quedó las tablas de posiciones. Entonces queda primero pues Andrés Tamayo con 14.150 puntos, luego Jenny por 12.830 puntos y Juan David con 11.690 puntos. Y ya, bueno, el resto ya podrá mirar el puntaje cuando se los envíe ahorita.